Vamos buscando en nuestras Biblias el libro de Hechos y el capítulo 9. Aquí tenemos la historia de Saulo de Tarso cuando se convirtió de malhechor, de perseguidor de la iglesia, se convirtió en discípulo de Cristo hasta últimamente llegar a ser apóstol de Cristo con el nombre el apóstol Pablo. La Biblia, del principio al fin, una manera de leerla es de buscar los propósitos de Dios, el creador de los cielos y de la tierra. El propósito de la Biblia es de descubrir el deseo de Dios de salvar a los perdidos. Y leyendo la Biblia con esto en la mente, vamos a buscar entonces lo que Dios ha hecho en cada libro para llevar a cabo el plan de Dios. Porque Dios ha sido muy paciente durante miles de años, llevando a cabo su plan, paso por paso. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, tenemos por fin el cumplimiento de este plan. Cuando Jesús llegó a la tierra, pasó 3 años evangelizando, pero de una manera anticipando el cumplimiento del plan después de su muerte en la cruz y después de resucitar de la muerte. Entonces, enviando el Espíritu Santo en Hechos 2, tenemos el principio del reino de Cristo, la iglesia de Cristo y el principio del predicar o de anunciar el evangelio en todas las naciones de la tierra. Hay mucho que tenemos que aprender de la Biblia que Dios usó para preparar el mundo para esta nueva vida. Leemos en Juan 1, por ejemplo, que esta vida estaba en Dios, estaba en el Hijo de Dios. Y esta vida llegó a ser la luz del mundo. ¿En qué sentido? Pues la vida de Dios es el carácter de Dios, es el amor de Dios, por ejemplo, es la justicia de Dios, es la misericordia, es la bondad, es la paciencia y la perseverancia, todo que es de Dios. Esto es la vida que hay en Dios, que Él quiso entregar al mundo. Entonces llegó a ser el mensaje de Cristo, la luz del mundo. Esta es la vida eterna. Así comienza. Entonces, cuando llegamos a capítulo 9 de Hechos, ya hemos pasado varias etapas porque comenzando en Hechos, capítulo 1 y 2, Dios había escogido una sola nación, Israel, para que fueran ellos el pueblo escogido de Dios. Pero el plan de Dios fue de enviar esta bendición, este llamamiento, esta invitación a todas las naciones, conforme a la promesa en Génesis capítulo 12 y capítulo 15. Varias veces Jehová anunció a los patriarcas el plan de bendecir a todas las naciones por medio de un descendiente de Abraham. Entonces, llegando a los días de Jesús y su muerte en la cruz y aún en el día de Pentecostés, todavía los discípulos de Cristo pensaban nada más en evangelizar a los judíos. Entonces, ahora llegando a capítulo 9, ya vemos que
el área, el campo de esta actividad ya abarca Samaria. Y capítulo 9 comenzamos a ver el hombre que Dios había escogido para llevar el mensaje a los gentiles. Capítulo 10 nos da la historia de Cornelio, el primer gentil, el primer romano que recibió el evangelio. Y esto no fue fácil, fue muy difícil cruzar esta línea, saliendo de los judíos, llegando hasta los no judíos. Pero, qué maravilla. Dios escogió al hombre más enemigo de la iglesia que cualquier otro hombre. Hechos 9 nos habla de cómo Jesús venció a Saulo de Tarso, el mismo que había apedreado a Esteban, que había perseguido en capítulo 7 y en capítulo 8, que había perseguido a la iglesia y la iglesia estaba esparcida a todas partes. Capítulo 8, 4, fueron, pero a todas las naciones, anunciando el evangelio. La palabra o la frase anunciando el evangelio o proclamando el evangelio es de una sola palabra en la lengua original. Y esta palabra es evangelio, pero en forma de verbo. Entonces, podemos traducirlo evangelizando. Y no fue cuestión de ciertos hombres, fue cuestión de todos los discípulos. Salían compartiendo este mensaje que daba vida a todos los hombres. Pero aquí en capítulo 9, el impedimento que tenía Saulo de Tarso era el engaño de su propio corazón. Y este hombre podemos decir que es un ejemplo del viejo hombre que resiste la nueva vida. El mensaje de Jesús y de Juan Bautista al principio fue el arrepentimiento y el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Así se describe en los evangelios. Pero la primera palabra es arrepentimiento. La palabra significa nuevamente cambio de vida, nueva vida. Es como también Juan 3, versículo 5, lo que Jesús dijo a Nicodemo. Él no podía entrar, no podía ver el reino de Dios si no fuera, ¿qué dice? Dice, tenía que nacer de nuevo. Nacer, hermanos, esta palabra también se puede traducir, nacer de arriba. Es como cuando las cortinas del templo se partieron cuando Jesús murió y hubo terremoto. Las cortinas dentro del el lugar santísimo se llamaba, donde estaba originalmente el arca del pacto. Pero estas cortinas que ocultaban el trono de Dios se partieron y dice el texto, se partieron desde arriba para abajo. Es la misma palabra de Juan 3, versículo 5. Nacer de nuevo es de nacer desde arriba para abajo, nacer por completo, cambiar por completo. Y también el tema de Juan, de que este cambio desciende de lo alto, desciende de Dios, porque el mensaje desciende de Dios. Jesús descendió del cielo y siempre hablaba en Juan, hablaba de su Padre como el Padre que está en los cielos, el Padre que le envió desde el cielo, porque Él le envió la vida, Él le envió, como dice Juan 14:6, yo soy el camino, ¿cómo es? También la verdad y también el camino. Entonces, este camino es camino de vida, es camino de luz, es camino de verdad. Entonces, en este contexto,
el evangelio transforma al hombre. En Romanos 12, 1 y 2, somos transformados. Efesios 4 habla de despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre. Ahora tenemos un buen ejemplo de este cambio porque vemos como Jesús cambió, no solamente perdonó, hermanos, pero cambió este Saulo de Tarso y se despojó del viejo hombre viciado de su odio y de su deseo de asolar la iglesia. Y se vistió del nuevo hombre. Y en este nuevo hombre, dispuesto a evangelizar a otros, salvar a otros, defender la verdad, cueste lo que cueste, hasta costar su vida. Jesús había dicho a los apóstoles, tenían que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguir en pos de él. Esto es la muerte. Uno debe de considerarse muerto en Cristo. Dice Gálatas 2:20, soy crucificado con Cristo y ya vivo yo, pero no yo, sino Cristo vive en mí. Ese es el punto del cambio de Saulo de Tarso. Y últimamente se llamaba el apóstol Pablo. Pero es muy interesante mirar esta historia, cómo se encuentra en Hechos 9. Mi propósito no es de escudriñar todo detalle de esta historia. Se encuentra aquí, se encuentra con otros detalles en capítulo 22 y también en capítulo 26 de Hechos. Pero el énfasis aquí es el gran poder de Jesús. Porque cuando este Saulo de Tarso perseguía la iglesia, los cristianos estaban llenos de temor. Temor de los hombres, temor de aquel hombre, Saulo de Tarso. Hechos 8:4. Con este temor huyeron de Jerusalén y se encontraron en muchas partes. Pero lo que vemos en capítulo 9 es que Jesús es más poderoso que Saulo de Tarso. Es más fuerte que Satanás. El reino de Cristo vence el reino de Satanás, el reino de los incrédulos, el reino de los judíos incrédulos, el reino de los que estaban llenos de la carnalidad y del pecado. Este Saulo, en aquel momento, versículo 1, dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, el mensaje de Cristo, la vida que Jesús predicaba, la vida eterna que él proclamaba, esta vida se llamaba este camino. Como en el Antiguo Testamento, en los Proverbios y en varios lugares. El camino de la santidad, el camino de la voluntad de Dios se llama el camino. Y esto es la palabra que describe ahora el Evangelio. Pero Saulo respira amenazas y es hombre de poder. Como le digo, ya hemos visto capítulo 7. Él dirigió la muerte de Esteban. Cuando apedrearon a Esteban, él guardaba la ropa de los que tiraban las piedras. Y también cuando él fue al sumo sacerdote, el hombre más poderoso de los judíos,
pidió algo de él y respondió y le dio permiso. Después de ser cristiano, este Saulo de Tarso perdió todo este poder. El nuevo hombre, en un sentido, fue hombre políticamente más débil, pero lo aceptó y lo vemos en Filipenses 3, que lo consideró como basura. Pero leyendo aquí, vamos a ver el contraste cuando llegando adelante en el capítulo, el temor de Dios cayó sobre las iglesias cuando hubo paz. Hubo paz cuando se convirtió Saulo y no hubo más. De parte de Saulo no hubo más persecución. Dice en el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Podemos imaginar algo muy especial. Saulo de Tarso, podía él producir una luz así del cielo? Por supuesto que no. Ni siquiera el hombre hoy día. Podemos manejar luz y fuerzas de energía hasta la fuerza del átomo. Podemos, pero no podemos duplicar la fuerza del sol como Dios hace. Y como en este caso, el sol tan brillante, dice, un resplandor de luz del cielo, mediodía, más fuerte que la luz del sol. Ahora, se da cuenta, Saulo está en presencia de alguien más poderoso que él. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Varias veces tenemos la voz de Dios. Dios entregó su voz a la tierra cuando se bautizó Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y también cuando estaban los tres discípulos en el monte de transfiguración en Mateo 17. Otra vez, la voz del cielo salió de Dios y proclamó su mensaje acerca de Jesucristo. Y una vez más, cuando Jesús estaba al punto de morir en la cruz, Jesús había dicho en Juan, glorifique tu nombre, y del cielo salió una voz, la voz de Dios, para contestar a Jesús. Y ahora, pasando los días de Jesús, ya Jesús está en los cielos. Y desde el cielo, pues en capítulo 2, Pedro nos dice que desde el cielo Jesús había derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Pero ahora la voz, y esta vez es la voz de Jesús mismo. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces lo que tenemos aquí, hermanos, es eh, Pablo quería destruir a Jesús, destruir a la iglesia, a los discípulos de Jesús, como si fuera él más poderoso. Pero ahora reconoce, no es más poderoso que Jesús. ¿Quién dice, cayendo, perdón, dice, cayendo en tierra, oyó una voz y le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Pues podemos imaginar la palabra Señor es una palabra, ¿cómo se dice? Ambiguo, una palabra que puede tener dos sentidos. Puede hablar de una persona, de
de alto rango, o también se puede usar el sentido de Dios. Y en el Antiguo Testamento, en las traducciones, tenemos en vez de la palabra Jehová, tenemos la palabra Señor. En otros lugares tenemos la palabra Adonai y se traduce Señor. Y la verdad, también la palabra Baal se traducía a veces Señor. Pero hermanos, aquí, cuando Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Quiso saber quién era este poder, este Dios, quien le hablaba. ¿Puede ser que fuera Jehová? ¿Quién sería? Y claro, en Juan capítulo 8 termina el capítulo diciendo que Jesús es el gran yo soy. Es Jehová, sin duda. Pero Jesús contesta, yo soy Jesús. Pues es el nombre que Dios le dio, que significa Jehová salva o Salvador. Entonces, ¿a quién tú persigues? Con su celo pensaba que él estaba sirviendo a Jehová y al contrario, estaba persiguiendo a Jehová. Entonces, también dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esto implica que Pablo o Saulo resistía. Los discípulos allá, Esteban, a quien él había matado, Esteban daba palabras, dice capítulo 6, con sabiduría tan fuerte que los socios de Saulo, que eran de la sinagoga de los libertos, que los socios de Saulo no podían contestar, no podían resistir la sabiduría y el mensaje de Esteban, porque Esteban hablaba por el Espíritu Santo, por inspiración, los apóstoles habían impuesto sus manos sobre él, estaba lleno de este don del Espíritu Santo. Además, estaba lleno de la enseñanza de él antes, porque ya había dicho, estaba lleno del Espíritu Santo. Pero ahora, con la imposición de las manos de los apóstoles, tenían los dones. Entonces, Dios mismo había hablado con Saulo y sus socios allá y resistió el mensaje. Muy terco, pero sincero, de alguna manera, porque Jesús lo escogió, Jesús entendió que podía cambiarse, podía llegar a ser alguien diferente. Con tanta confianza entonces, así Jesús habló con él temblando y temeroso. Importante la palabra, hermano. Temeroso. Él que daba temor a toda la iglesia y les corrió de Jerusalén a todas partes con su celo y su ánimo y su poder. Y dice amenazas y muerte. Entonces, ¿quién tiembla? Temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué bonito. No hay más resistencia. No quiere resistir a Dios, ni a Jesús, el Hijo de Dios. No hay argumento, no hay teología, no habla de lo que decían los profesores de él, los rabíes. No. ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, esto es su misión. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá
lo que debes hacer. Hermanos, fue necesario para Saulo hacer algo para ser salvo. Tenemos este debate en esta generación, en las iglesias sectarias. Todo el mundo dice que no hay nada que hacer. La salvación es por la fe sola. No hay obras para ser salvo. Es mentira, hermanos. Jesús enseñó, Jesús exigió a los discípulos en Mateo 10 que hubiera persecución, tuvieran que servirle, tuvieran que obedecerle a pesar de mucha resistencia, de mucha persecución, de mucho, hasta la muerte. Así hablaba Jesús. Ahora dice lo mismo a Saulo de Tarso. Lo mismo, hermanos, para nosotros. Podemos resistir y decir que no hay nada que hacer para ir al cielo. Es mentira, hermanos. Tenemos que ser fieles a Él hasta la muerte, hasta sufrir persecución. Aunque todos nos abandonen, debemos de quedarnos fieles a Cristo. Y aquí tenemos el gran ejemplo de Saulo. Dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. La conciencia de Saulo le pega. Jesús no ha dicho nada de perdón. No ofreció nada de perdón. Nada más de hay algo para decir, para hacer. Entonces, espera. Y no quiere comer, no quiere beber hasta que él oyera lo que Jehová quería, lo que Jesús quería que él hiciera. Entonces, aquí tenemos la historia de Damasco del discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dio el visión. Dios le dijo, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Oiga, este Ananías está temblando, porque él sabe quién es este Saulo, sabe por qué ha venido este Saulo a su ciudad, anticipando su propia, pues, ¿qué? Persecución. Está anticipando tal vez su propia muerte, su propia muerte. Entonces, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quién es más fuerte? Ahora vemos. Y adelante vemos el cambio en él. Déjame llevarles a versículo 20. Hechos
9, ahora versículo 20. Maravilloso el cambio. El nuevo hombre se despojó del viejo hombre, el perseguidor, y se vistió de este. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Así proclamaba Saulo de Tarso. Jesús es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Los que invocaban el nombre de Jesús, Hijo de Dios. Él les perseguía, asolaba, asolar, hermanos, hacer solo, vaciar la iglesia, vaciar el número de los que invocaban el nombre. Quería silenciar, destruir, borrar de la tierra toda mención del nombre de Jesús, ahora que predica el mismo nombre. Estaban atónitos. El 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. No hay mención del bautismo del Espíritu Santo o de imposición de manos de un apóstol. ¿De dónde salió de este conocimiento que tenía? ¿Quién le había enseñado? Pues sabemos solamente de Esteban. Oyó capítulo 7, toda la defensa de Esteban. ¿Se acuerda? Se acuerda de todos los detalles del sermón de Esteban. Sin duda. Escribe adelante toda la vida. Saulo tiene este remordimiento de que él había matado al santo de Dios. Pero también Ananías podía haber enseñado a él. De todos modos, sin dones, este Saulo de Tarso, dice, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando estaba en Jerusalén, hizo conspiración para matar a Esteban, y de capítulo 8, conspiración para matar y asolar la iglesia en Jerusalén. Ahora, todos, comenzó con los griegos. Acuérdense de capítulo 6, hubo conflicto en la iglesia entre los hermanos porque las viudas de los griegos fueron descuidadas en la administración de la benevolencia. Y no eran gentiles. Esta palabra griego se refiere a los judíos de otros países que estaban en la ciudad, como de África o de Cilicia, de la sinagoga de los libertos. Eran de estos griegos que hablaban griego, no eran de esta tierra de Judea o de Galilea, donde hablaban la lengua hebrea o aramea, pero hablaban el griego. Pero estos griegos, estos judíos griegos, eran más celosos en capítulo 6. Más y más sacerdotes allá de Jerusalén ya se rendían. Pero los que quedaban en perseguir la iglesia eran estos libertos, estos griegos. Se menciona adelante aquí en el versículo 29. Cuando Pablo llegó a Jerusalén,
la primera cosa que hizo este Saulo era de buscar a sus amigos anteriores, estos griegos. Dice, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Como él procuró matar a Esteban, ahora ellos procuran matar a Esteban, a Saulo. Entonces, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso de Cilicia, allá al norte. Entonces, dice, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Puedo llegar hasta el fin de ahora. ¿Está bien? Ya son 15 para la hora, ¿verdad? Déjenme, déjenme mencionar aquí. Las iglesias tenían paz. Bonito, ¿verdad? Es que no tenían paz antes. Pura persecución. Pero sin la fuerza de Saulo de Tarso, no hubo tanto impulso para perseguir la iglesia. Tenían paz. Pero dice, y eran edificadas. Pues la cuestión de paz tiene doble sentido. También la palabra edificación. Y también dice, y se acrecentaban, fortalecidas en el Espíritu Santo. Dice, eran edificadas andando en el temor del Señor. Cada frase, hermanos, está lleno de significado. Medite conmigo. Dice, eran edificadas en el sentido, no solamente en el sentido de que hay más y más gente, como dice Efesios 2, 19 hasta el fin del capítulo, que el templo de Dios se compone de estas piedras preciosas, hablando de los cristianos, y así juntos hacemos un templo, una morada del Espíritu Santo. Hay el sentido de número, crecimiento en número, edificación en número, pero también se usa en el sentido de madurez. La iglesia tuvo que aprender algo que nos hace más maduros. Eso es de tener esta reverencia para con Dios. Dice, y el andando en el temor del Señor. Dijo Jesús en Mateo 10:28. No debemos de temer a lo que los hombres pueden hacer. Pueden matar al cuerpo, pero el alma no pueden tocar. Pero más bien debemos de temer a Dios, quien puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. No hablando de aniquilación, pero de arruinar, de someternos al sufrimiento eterno, como Jesús había enseñado en varios lugares en el Evangelio de Mateo y de Marcos. Entonces dice, las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor, no en el temor de los hombres, no en el temor de Saulo. Obviamente Jesús es más fuerte que Saulo, obviamente porque lo ganó, le convirtió, se despojó del viejo hombre, se vistió del nuevo hombre. Ahora este Saulo fue vivo en Cristo y vivía en Cristo, tenía el mismo corazón de Jesús. Humilde, manso, pobre en espíritu, tenía hambre y sed de justicia, hombre de paz, no de guerra, pero de guerra en contra el enemigo de todo hombre. Y también dice, se acrecentaban fortalecidas
por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos fortalece? Hace poco bautizamos a un hombre que se crió, su abuelo era predicador de una iglesia evangélica y está lleno de esta cuestión de qué hace Espíritu Santo y que me habla a mí y me dice eso, me dice aquello. Y hemos tenido una lucha con él y todavía es muy difícil poner atrás. Aunque ya conoce mucho del Evangelio, queda esta duda en su prejuicio, en su corazón, de que no debemos de ignorar. Si Dios me habla por Espíritu Santo, yo debo de hacer lo que Él me diga. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué vamos a buscar? ¿Cómo es que estas iglesias se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo? Pues hermanos, Espíritu Santo es el que nos da las escrituras. Segunda de Timoteo 3:16. Importante, hermanos, es tener confianza en el poder de la palabra de Cristo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos hace enteramente preparado para toda buena obra? Dice, toda la escritura inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y vemos en Hebreos capítulo 4:12, Hebreos capítulo 4, ahora versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, también debemos, conviene leer también de Efesios capítulo 6, en el último capítulo de la epístola a los Efesios, cuando dice, Señor, vestido de toda la armadura de Dios, versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, la lucha que tenemos en contra de estas fuerzas tan potentes es que, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Esta espada es espada del Espíritu Santo.
Entonces, cuando dice se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, esto indica que ellos escuchaban la palabra de Dios, que el Espíritu Santo les entregaba por los profetas, inspirados por Dios, por las escrituras ya escritas en la Biblia. Hay poder, como dice el apóstol Pablo, Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio. El hombre moderno tiene vergüenza del evangelio de Dios. Como este joven que acaba de obedecer el evangelio que tenemos aquí. No confía mucho en la palabra escrita. Dice, es difícil de entender. Pues, ¿por qué? Porque es ignorante. No ha escuchado mucho de la palabra. No confiaba en la palabra. Está buscando siempre una voz más. ¿Y quién hablaba en aquella voz? ¿Cómo podía él estar seguro que no fuera el enemigo de Dios? Yo dije eso y dije, no, esto es blasfemia del Espíritu Santo. No es blasfemia del Espíritu Santo. Decir que esta voz que uno oye cuando le tienta, cuando le engaña, que no es el Espíritu Santo. No estamos blasfemando el Espíritu Santo. Estamos descubriendo la mentira y la falsedad de los que reclaman ser de Dios y no lo son. Hermanos, esto es el mensaje de hoy. Espero que Dios los bendiga, que haya mucha edificación por considerar la gran victoria de Cristo sobre Saulo de Tarso, quien llegó a ser el apóstol Pablo de Cristo.